En que estas fechas, eh, pues estamos cercas, a los que están viendo en video ya pasó, pero para nosotros es mañana el Día del Amor y la Amistad. Y quiero hablar un poquito acerca de eso y después vamos a entrar a la palabra. Y de hecho, al final de lo que vamos a leer, sí se conecta muy bien. Y quiero hablar acerca del amor. ¿Qué es el amor? Porque para el mundo, el amor es una cosa. Pero para nosotros y lo que enseña la Biblia acerca del amor es otra cosa. Para el mundo, el amor son sentimientos bonitos. Para el mundo, el amor es me siento bien acerca de esta persona o acerca de esta actividad que hago, pero vamos a ver que lo que la Biblia nos enseña acerca del amor es totalmente diferente. De hecho, hay un filósofo, un rabí, que es famoso por decir esto. Él dice, tú dices que amas el pescado, pero ¿por qué dices que amas el pescado? Si tú vas, te tomas el esfuerzo de ir a cazar, a pescar el pescado y luego lo matas, luego te lo comes, tú no amas el pescado, tú te amas a ti mismo. Por eso matas y haces todo ese esfuerzo para obtener ese pescado. Y podemos ver que hoy en día las relaciones en eso están basadas. Dos personas se encuentran y dicen amarse, pero en realidad lo que aman son a sí mismos. Dicen, encontré el amor de mi vida, pero en realidad encontraron a alguien que satisface sus requisitos. Y vamos a ver que nosotros no satisfacimos los requisitos, de Dios. Él puso unos requisitos a la humanidad y nosotros hicimos todo lo contrario. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Son sentimientos bonitos hacia una persona? No. Porque Dios no sintió bonito al ver el pecado de la humanidad. Él no sintió bonito, pero sin embargo actuó en amor. Porque envió a su Hijo, se hizo él mismo carne y murió en una cruz, en sufrimiento por amor a nosotros. Y la Biblia nos enseña que Dios nos sentía bonito. ¿Por qué digo esto? Cuando miraba nuestro pecado, porque la Biblia nos enseña que éramos enemigos de Dios, pero aún así Él envió a su Hijo. Entonces, el amor no son sentimientos bonitos, el amor son decisiones. El amor son decisiones. Si si tú escoges a tu pareja porque cumple los requisitos, porque es bonita, es inteligente, es graciosa, el día que esas cosas se acaben poco a poco, ¿la vas a dejar de amar? Pues no. Si amas como Cristo, trataste de quitar todas esas cosas de tu mente y simplemente amar por amar. Como dije en la predicación pasada, ¿por qué nos amó Dios? Porque nos amó Dios. No hay razón alguna, Él nos ama. Y si queremos ver cómo Dios se sentía acerca de nosotros, podemos voltear a la cruz. Porque así Dios se sentía, porque Dios agarró nuestro pecado y castigó a Cristo en la cruz. Queríamos ver lo que nosotros nos merecíamos, todo nuestro esfuerzo de principio a fin no iba a ser suficiente y no suficiente, y lo podemos ver en la cruz. Podemos ver que, o si no, Jesucristo no hubiera sido crucificado, si la humanidad hubiera cumplido esos requisitos. Y vamos a entrar a la lectura. Antes de continuar, estamos en Romanos 8 y al último Romanos, vamos a leerlo todo, yo sé que está un poquito largo, pero vamos a ir rápido. Y al último, esto se va a conectar muy bien acerca del amor. ¿Qué es el amor verdaderamente? El amor no son sentimientos bonitos, como ya lo vimos, porque
la persona que más nos ha amado en la vida es Dios. Y Dios no sintió bonito cuando lo desobedecimos a Él. Sin embargo, Él dijo, ¿sabes qué? Yo amo a mi hijo y voy a enviar a Jesucristo a que muera en la cruz. Él mismo entregó a su unigénito hijo. Y vamos a leer, estamos en Romanos 8 y es en la NTV. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y la palabra clave aquí es pertenecen. Una vez perteneces a Cristo Jesús, ya no hay condenación a ti a pesar de todo. Pero cuando tú eres hijo, quieres hacer las cosas del Espíritu y quieres agradar a Dios. ¿Y qué es esta palabra de agradar a Dios? El agradar a Dios es amar a Dios y amar a tu prójimo. El amor es el cumplimiento de la ley y eso lo dijo Jesús. Jesús dice, tú si amas a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y amas a tu prójimo como a ti mismo, tú cumples la ley y todos los profetas. Ahora, y vamos a ver qué es el pecado también más adelante. Dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y no vamos a pararnos en todo, no vamos a agarrar todos los temas porque Romanos 8 tiene muchos temas y podríamos estar aquí horas y horas estudiándolo. Me quiero enfocar en el lado de la santidad, en el lado del amor, porque santidad equivale a amor. Porque Dios es tan santo, tan diferente en que Él ama como nadie ama. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es esa naturaleza débil de nosotros? Ok, vamos a hacer esta práctica mental y vamos a pensar. Si Jesús dijo que el cumplir la ley, si tú cumples la ley al pie de la letra, eres perfecto y santo. Y sabemos que nadie puede hacerlo, solamente Jesús lo hizo. Ahora, Jesús dijo que para cumplir la ley y todos los profetas, tú tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas y amar al prójimo. Ahora, lo contrario a eso es la definición del pecado. Lo contrario a eso es no amar a Dios y no amar a tu prójimo. Entonces, ¿qué significa que tenemos esta naturaleza débil, esta naturaleza pecaminosa que es débil? Significa que nosotros por naturaleza no podemos amar a nuestro prójimo, no podemos amar a Dios. Nacemos y nacemos peleándonos. Nacemos y yo que tengo hermanos me la pasaba peleando con mi hermana cuando algo no me parecía. ¿Sabes qué? En una ocasión me sacó sangre en la nariz porque estábamos peleándonos, me pegó así sin querer con algo y ahí estaba saliendo sangre y yo todo enojado y luego la agarré de las greñas y nos peleábamos porque naturalmente no podemos amar y esa es la definición del pecado. La definición del pecado no es no poder seguir una serie de reglas que están en la Biblia. Porque para entender eso, tenemos que entender que esa serie de reglas que Dios puso en la Biblia son puestas para ayudarte a amar a tu hermano, a tu prójimo. Todo se trata de amar.
Dice, así que hizo lo que la ley no podía hacer. La ley no podía salvarte porque aunque te pusieron una serie de reglas, tu naturaleza va en contra de esas reglas. La ley resumida es ama a tu prójimo, no te pongas a ti en primero. Antes de que tú digas, ¿sabes qué? Tengo hambre. Pregunta, ¿tendrá hambre mi amigo? ¿Tendrá hambre mi hermano? ¿Tendrá hambre mi prójimo? Antes de que tú digas, estoy aburrido o estoy con mucho calor, déjame ayudarme a mí mismo, pregúntate, ¿tendrá calor o estará aburrido mi amigo o mi prójimo, el que esté al lado de ti? Pero nuestra naturaleza dice todo lo contrario. Nuestra naturaleza dice, yo primero, yo y yo. Pero la naturaleza de Cristo es lo contrario. Y lo podemos ver en el Evangelio. Dios, estando en el cielo con toda su autoridad, se hizo un hombre. Se limitó a ser un hombre y murió en una cruz, desnudo, lleno de sangre, de heridas. ¿Por qué? Para hacernos hijos. Así tenemos que pensar nosotros como el Evangelio y decir, primero mi prójimo y luego el otro prójimo. Y Dios, cuando tú amas a Dios, Dios se encarga de ti. Y no hay una mentalidad de que yo primero. Y de hecho, algo muy curioso, y es más que eso, curioso, la iglesia satánica fue fundada en los 60, si no me equivoco. Pues su ideología y enseñanza principal es el individualismo. Ellos te dicen, tú eres tu propio Dios, preocúpate por ti mismo antes que todas las cosas. ¿Les suena algo esto? Es literalmente lo contrario a las enseñanzas de Jesús. Y no hay nada más satánico, no hay nada más que se parezca al diablo que decir que se haga mi voluntad primero. Y cuando se hace la voluntad primero de nosotros es yo me quiero amar a mí mismo primero antes que todas las cosas. Y ese es el resumen del pecado. Esa es la maldición que tenemos por Adán y Eva en nuestro corazón. No podemos evitarlo. No podemos evitar, quiero primero yo y después los demás. Y la ley no pudo cambiar nuestros corazones. Pero por eso vino Jesús a morir en la cruz para entregarnos su naturaleza. Y ahora de la nada, nuestro vivir diario es, quiero amar a mi prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Si te dan una cachetada, tú pon la otra mejilla. De eso se trata. Que aunque tú no sientas cosas bonitas, tú hagas cosas bonitas por los demás. Ese es el verdadero amor. Porque el otro amor de que, estoy enamorado del pescado, o estoy enamorado de esta persona, es solamente porque te amas a ti mismo y quieres obtener cosas buenas de esa cosa que dices amar. Y vamos a continuar con la lectura. Dice, Dios declara el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ahora nuestra naturaleza es cambiada. Ahora nosotros queremos amar y eso solamente se puede lograr a través de Cristo. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y el Espíritu lo único que quiere hacer es sacrificio por el bien de muchos. Jesús murió en la cruz en sacrificio por el bien de muchos. Ahora que podemos ver qué es el pecado y qué es lo contrario del pecado, que es amar. Podemos leer todo Romanos 8 con una mentalidad diferente. Podemos decir, cada vez que dice pecado se refiere a no amar. Todo el pecado está resumido en eso. Y si me dicen, ¿por qué dices eso? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que cumples la ley y todo.
Los profetas amando a tu prójimo, amando a Dios. Lo que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Y qué cosas agradan al Espíritu? Amar a Dios con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Puede que tú creíste en Jesús y eres salvo y tu salvación está segura. Pero si tu mente no está dominada por el Espíritu Santo, tú vas a tener muerte y no vas a tener paz en esta vida. Pero cuando tu mente está dominada por el pensamiento, es mejor dar que recibir, tu mente va a estar llena de vida. Antes, cuando estaba más niño, yo no entendía todo esto. Ok, pecado lleva a la muerte, pero ¿qué es pecado? ¿Qué cuenta como pecado? ¿Qué significa pecado? Pero cuando filtras qué es pecado a través de amar a Dios y amar al prójimo, ya puedes saber qué es pecado. Y ahora lo filtras todo. Un día iba con mi amigo Fiol, si estás viendo esto, un saludo. Y estábamos platicando acerca de esto, que no era pecado y sí que era pecado. Y me dice, ¿tomar Coca-Cola es pecado? Y le digo, no. Pero si tomas 3 garrafones de Coca-Cola diarios, se convierte en pecado. Porque ya no estás amando a Dios. ¿Y qué significa eso? Te estás dañando a ti, y cuando dañas a ti, Dios te ama tanto que lo toma como ofensa. Entonces, la parte de amar al prójimo la podemos entender. Solamente lo dijo Jesús, haz a los demás como quieras que te traten a ti. Nos amamos lo suficiente como para querer una casa, querer comida, comodidad. Entonces nosotros tenemos que hacer a los demás así. Eso ya está solucionado. Pero ¿qué de la parte de amar a Dios? Es eso. Dios, si tú dices, ok, amo a los demás y me amo a mí mismo, tú no eres lo suficiente inteligente o sabio para saber qué es bueno para tu vida. Pero Dios sí. Por eso Dios no te dice, ámate a ti mismo, cuídate a ti mismo. Él te dice, ámame a mí. Y cuando tú amas a Dios, tú dices, ok, confío en el Señor y todo lo que dice su palabra, todos sus consejos, y ahora sigo sus consejos. Y cuando me concentro en amarlo a Él, ya no hago cosas que me dañen a mí o al prójimo. Y así funciona. Pero nuestra naturaleza pecaminosa es ponernos a nosotros en el centro. Nosotros ser el centro de atención, nosotros ser el centro del universo. Se trata de mí, se trata de mí. A veces pasa algo malo a tu prójimo y lo empiezas a hacer de ti. Pero yo también sufrí así hace 10 años y... No se trata de ti, se trata de tu prójimo. Pero esa es nuestra naturaleza, siempre nos vamos egoístamente a nosotros. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¡Wow! Por eso tenemos que aprender que sin Jesucristo estábamos perdidos. Porque por más reglas y leyes que nos enseñaran a amar, nunca iba a poder hacer el trabajo que Cristo hizo. La ley puede obligarte a ser generoso. Sé generoso, te obligo. Es un mandamiento ser generoso. Pero nunca va a ser sentirte desde el corazón el querer ser generoso. Solamente Jesús hace eso.
Jesús nace en tu corazón y de la nada dices, quiero regalar mi dinero a todos, quiero alimentar al pobre, quiero ser generoso, lo que la ley nunca y jamás podrá hacer. Por eso necesitamos a un Salvador, porque nuestra naturaleza era enemiga de Dios y siempre será enemiga de Dios, pero no podía agradar a Dios. Perdón. Dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Me voy a parar ahí. A lo mejor se han preguntado, ¿por qué digo esto de que si crees en Jesús, eres salvo? Y es una parte que te enseña claramente. Dice, recuerden que los que no tienen el Espíritu en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Pero los que tienen al Espíritu Santo pertenecen a Él. Dice la Biblia también en otra parte, que si tú no conoces, tú no puedes decir que Jesucristo es el Señor si no tienes al Espíritu Santo. No puede haber ese proceso mental de decir, Jesucristo es el Señor de todo, Jesucristo murió en la cruz, creo en Él, si el Espíritu Santo no está dentro de ti. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, no importa qué, tú perteneces a Él. Entonces es esto, es así de simple. Y a lo mejor me costó aprenderlo, pero nadie puede mencionar con su boca o con su mente Jesucristo es el Señor. Nadie puede creer en Jesús y decir Jesús es mi Señor, si el Espíritu Santo no habita en él. Y si el Espíritu Santo habita en él, le pertenece a él, como dice aquí. Voy a continuar leyendo, dice, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Nosotros fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Eso es maravilloso. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nos mira como si nosotros hubiéramos vivido una vida de amar al prójimo y amar a Dios siempre, sin ningún error. Porque Jesús lo hizo y Él nos entrega su vida gratuitamente en la cruz. Y Jesús murió como si Él nunca hubiera amado. Él murió siendo castigado. Dice la Biblia que solo los malditos morían en una cruz. Y Jesús murió en una cruz como si Él hubiera hecho todo mal, aunque lo hizo todo bien. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestras vidas. Tenemos que mirar que nuestras vidas, el principio y el fin, Dios ya las conoce y Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Por eso pudo clavarlas en la cruz del Calvario y por eso pudo pagar el precio por algo que todavía no existía. Dice el Espíritu de Dios, quien lleva a Jesús de los muertos, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en nosotros, en ustedes, dice. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que nos incita a hacer? ¿Qué es la tentación de nuestra naturaleza pecaminosa? Es ponte a ti primero.
es no ames. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y otra vez lo digo, he leído esto muchas veces y no lo entendí hasta que pude entender que las acciones de la naturaleza pecaminosa es no amar. Esas son las acciones. Dejen de no amar. ¿Y qué es no amar? No es odiar. Lo contrario al amor es la indiferencia. La indiferencia es decir, no me importa. El decir, hay una persona con necesidad y tú dices, no me importa, me da igual. Que tu hermano esté en sufrimiento y tú digas, no me importa, me da igual. Eso es lo contrario al amor, la indiferencia. Porque nosotros, la humanidad, estábamos en sufrimiento, estábamos en dolor. Y Jesús no dijo, no me importa. Al contrario, hizo su reino de amor, descendió y murió por nosotros. Todo lo contrario. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Lo que Dios ha estado tratando últimamente conmigo es que sufrimiento equivale a vida. Sufrimiento equivale a vida. Y el sufrimiento de Cristo nos trajo vida a nosotros. Ahora, como nosotros como iglesia tenemos que sufrir y sacrificar cosas para traer vida al mundo. Para traer vida al mundo. A veces Dios te va a pedir ese trabajo. Tienes que dejar ese trabajo que te está dando buen dinero, pero lo tienes que dejar para ir a invertir tu tiempo para que la gente sea salva, para ir a traer vida. Simplemente miren a una mujer pariendo. El sufrimiento de esa mujer trae vida. Y así funciona en este mundo. Y nosotros no sufrir por sufrir, sino vamos a amar. Y casi siempre para llegar a amar a alguien tenemos que pasar por el proceso de sufrir, por el proceso de sacrificio. Entonces nos enfocamos en accionar hacia amar y no importa si sufrimos en el proceso, porque eso es lo que hizo Jesús. Sin embargo, dice, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con un anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuál es la gloria de los hijos de Dios? Que algún día Jesús va a venir por nosotros y va a transformar nuestros cuerpos y nuestros cuerpos ya no van a tener un fin. Van a ser glorificados. Y aquí dice, la creación está esperando el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. ¿Qué está diciendo? Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. La creación
ya no va a tener cosas que se acaben y se descompongan. Hoy en día tenemos tantos recursos naturales que son escasos y la gente necesita. Gente se está muriendo todos los años porque no tiene agua, porque no hay electricidad, porque no hay medicina, comida, porque las cosas son limitadas. Que no creo que no haya suficiente, yo creo que hay suficiente en todo el mundo para todos, pero es el problema del pecado, que no amamos lo suficiente como para compartir. Simplemente déjame decirte que todos los humanos del planeta Tierra pudieran vivir en el estado de Texas, cada quien con una casa. A la densidad de New York City, todos pudieran tener un apartamento y estar viviendo ahí. Imagínate todos en la mitad de Estados Unidos. Imagínate en Estados Unidos, toda América. El planeta Tierra es súper grande y todos cabemos. Pero somos egoístas. Hace poco escuché la historia de una mujer. No me acuerdo en qué parte, si no me equivoco es en África. Viven en una área donde no hay agua. Y todos los días los hombres se van a trabajar y todos los días las mujeres van y tienen que ir bien lejos por cubetas de agua. Y esta mujer fue por sus 2 cubetas de agua para sus hijos, para su esposo. Pero ella cuando ya casi llegaba a su casa, se le cayeron las 2 cubetas de agua. La mujer no pudo con la presión y se colgó en un árbol. Se quitó la vida en un árbol. Porque no pudo con la presión de que sus hijos iban a tener todo el día sin tomar agua. O varios días sin tomar agua. No pudo con la presión y se quitó la vida. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros tenemos una naturaleza egoísta. Por eso la respuesta al mundo es el Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo Jesús viene y cambia la naturaleza del humano. Y ahora ya no se trata de ti, sino se trata de tus hermanos, de tu prójimo. Se trata de las personas que están a tu alrededor. Y ahora quieres, si tienes billones de dólares, como muchas personas que tienen billones de dólares y están enfocados en ir a otro planeta, compartieran sus recursos. Pero por eso es importante el Evangelio que cambia nuestra naturaleza. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor, no el sentir cosas bonitas. Porque ese es el problema. Decimos, yo no siento cosas bonitas por esa persona, así que no hago cosas para esa persona. Pero el amor no se trata de eso. Pero estamos esperados en la esperanza que es Cristo Jesús, que Él va a venir a cambiar todas las cosas. Dice, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. Las cosas ya no se van a acabar. La muerte ya, nuestros cuerpos ya no se van a acabar. Y se unirán a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra de anticipada de la gloria futura. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Tenemos al Espíritu Santo como promesa de que algún día nuestros cuerpos van a ser transformados. Y ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber me levanto y me está doliendo la espalda, ya no va a haber el tengo hambre y ya no va a haber nada de eso. Ya no va a haber sufrimiento en nuestro cuerpo, ya no vamos a morir. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza
ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que nos prometió. Hace unas predicaciones pasadas, hace como 5 o 6, prediqué acerca de la salvación y cómo está dividida en 3 partes. Y como sabemos, en gran parte por Romanos, nosotros en el pasado, Cristo quitó el precio, el castigo eterno. Somos salvos del castigo eterno. Ahora en el presente nos entregó al Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo podemos quitar esa naturaleza pecaminosa y buscar de Dios y poder tener la naturaleza de Cristo. Salvación en el presente. Podemos vivir plenos con una felicidad plena gracias al Espíritu Santo. Ahora en el futuro estamos esperando que nuestros cuerpos sean transformados. Divida. O sea, aquí está diciendo los derechos de todos los derechos. Somos hijos, pero aún no tenemos todos los derechos. Tenemos el derecho del Espíritu Santo como hijos, pero aún falta el derecho de tener un cuerpo que ya no se cansa, que es infinito. Está increíble. Dice, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con toda paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Ahora que tenemos al Espíritu Santo es mayor que la ley. Porque la ley tenías que memorizártela y aprender, pero el Espíritu Santo te enseña a amar. El Espíritu Santo no solamente te enseña a amar, sino que te hace querer amar a tu prójimo. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y ya me lo terminamos, no se desesperen, yo sé que está muy largo, pero esto está súper interesante. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos como su Hijo. ¿Y cómo es su Hijo? Jesús, todo se trataba de amar a su prójimo. Él nos amó a tal grado que murió en una cruz, como ya dije, de una forma horrible. Hizo un tal sacrificio por nosotros. Y ese es nuestro propósito, ser como Jesús. Ser que nuestro carácter sea un carácter lleno de amor y ese amor verdadero de cual habla el Evangelio. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acerquen a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. ¿Quién nos puso en la relación correcta con Dios? ¿Nuestras acciones o nuestra vida? No. El sacrificio de Jesús en la cruz. Y luego de prometerlos ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria.
Y ya pasamos a los últimos versículos que dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusar a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Por eso cuando vengan voces o personas a tu vida y te digan, ¿sabes qué? Estás en un momento muy oscuro de tu vida. Estás batallando con esto, estás batallando con el otro. Tú no eres hijo. O si no te pones a cuentas con Dios, puedes morir y irte al infierno. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Él nos puso en relación correcta con Él. Nosotros no nos pusimos en una relación correcta con Él. Él nos puso en una relación correcta. ¿Quién se atreve a acusar a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Él hizo la obra y Él nos lo entregó como un regalo. Y viene el Espíritu Santo. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos hable de Jesús y creemos en Jesús, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y somos hechos hijos solamente por creer la historia del Evangelio. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo antes pensaba que interceder por nosotros, Jesús estaba diciéndole, otra vez falló tu hijo, por favor, perdónalo, por favor, otra vez cayó en eso. Pero no, lo que hace Jesús es decirle al Padre, lo tienes que perdonar, porque yo ya pagué por ese pecado. Eso es interceder. Hey, Padre, sería injusto que no lo bendicieras porque yo ya viví una vida perfecta por Él. Lo tienes que bendecir porque yo viví una vida perfecta y morí en aquella cruz. Lo tienes que perdonar. Otra vez volvió a caer en eso, pero lo tienes que perdonar. Acuérdate que heriste mis manos. Me dieron latigazos a mí por ese pecado que está cometiendo. Eso es interceder. Eso hace Jesús. Por eso dice, ¿quién te puede acusar? Si Dios te escogió cuando estabas en el lugar más oscuro de tu vida, ¿tú crees que Él te va a dejar ahora que eres hijo y que estás batallando? Claro que no. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Porque aún siendo enemigos, Él vino y murió en aquella cruz. Y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya nos ama? ¿Será que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por causa nos matan cada día, por causa tuya nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Por eso mismo, porque nosotros ahora somos reflejo de Cristo, queremos sufrir para dar vida a los demás. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y me encanta cómo lo pone, es absoluta. Ni siquiera el tiempo es absoluto. El tiempo es relativo. Pero
La salvación en Cristo es absoluta. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el amor de verdad. Y fue revelado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Nosotros éramos enemigos de Él, pero Él nos amó de tal forma que murió en una cruz por nosotros. Y ahora está con el Padre intercediendo por nosotros. Hey, Padre, tienes que bendecirlo. Yo ya viví una vida perfecta por Él. Tienes que perdonarlo otra vez, porque yo ya pagué ese pecado por Él. Ese es el amor de verdad.